Aquí lo importante más que el horario es que conozcamos que hoy estaremos hablando de temas de los socios. ¿Cómo sabes en qué buen momento puedes integrar a una persona porque tiene buenas habilidades, etcétera? Pero ¿cuál es el momento perfecto o preciso para subir esas personas al barco de un nuevo emprendimiento o de un nuevo negocio o ya de un negocio en marcha? Entonces hoy estaremos hablando precisamente de las sociedades, pero con algunos otros seres humanos que están cerca a nosotros. Así que bueno, el día de hoy estaremos platicando un poco con Jorge Puflea. ¿Cómo estás, Jorge? Bien guapo y de moda. Y además de eso, ¿qué tal este tema de los emprendimientos, este tema de las sociedades? ¿Cómo te ha ido a ti en estos puntos? Pues he tenido bastantes experiencias y trabajado mucho, pero yo lo voy a poner desde un punto de vista, porque creo que es difícil para la gente entenderlo, pero lo voy a poner desde un punto de vista como si yo le quisiera hablar a mis hijos y que ellos entendieran cómo deben de tener un socio, cómo deben de relacionarse con las personas, cómo deben de clasificar a las personas, cómo hacer buenas amistades y cómo saber cuáles son las que sí te ayudan, no te ayudan, qué te aporta y no te aporta cada uno de ellos. Al final de eso, a mí mis papás, mi abuelo, todo me enseñaron mucho cómo relacionarse, pero creo que cuando eres joven, bello, atractivo, rico y filántropo, es difícil hacerle caso a tus papás y a todo. Entonces yo lo voy a hablar de esa manera. Entonces más bien, o mejor dicho, es ególatra. No, Soberbio. Okay. ¿Sale? Y más cuando tus éxitos rebasan a tu papá y a tu abuelo, es muy difícil volverlo a hacer, pero yo voy a tratar de hablarlo así y pues cada quien que tome lo mejor que pueda, ¿no? Claro, porque fíjate que ahorita que comentas justamente esos detalles, ahorita ya te dejaré para que hables un poco más a profundidad. Mencionabas un tema, ¿no? De en qué momento socios, amigos, lo que aportan, etcétera. Pero yo creo que por un lado es importante que también nosotros, más que terminar allá, podamos conocer en qué momento estás conociendo a esa persona y esa persona en ese momento en tu vida, qué posición ocupa. Porque no siempre todos los amigos o tu círculo de amigos van a terminar siendo tus socios y en algunas ocasiones seguirán siendo solo tus amigos, pero muy buenos aliados estratégicos o gente que te acerca con muy buenos medios, pero que terminan no siendo socios para ti o para las organizaciones que tienes, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poco más, Jorge, acerca de cómo le explicarías esto a tus hijos. Más yo construyendo sobre el concepto que me acabas de decir, todos son tus amigos y todos son tus socios, pero cada quien depende para qué. O sea, hay veces que necesitas un socio o un amigo para platicar de algo que no le puedes platicar a tu socio porque puedes afectar a la empresa, porque puedes afectar al entorno. O hay amigos, o sea, tú tienes que saber, bueno, la mayoría de nosotros sabemos que tenemos que platicar con cada quien. Y más las mujeres pues saben clasificar más que los hombres, ¿no? Aunque ese punto hay que saberlo dividir, ¿no? Mira, vamos a dividirlo en la parte de las relaciones, en la parte de la empresa y en la parte de agregar valor, ¿no? Porque todas las sociedades y amistades, decía un amigo de mi padre que decía que era como las campanas, ¿no? Dan. Cuando no hay un equilibrio entre todas las personas que dan o reciben, simplemente no hay una forma de amistad ahí y la otra persona se empieza a sentir endeudada y en lugar de sentirse agradecida, se empieza a sentir enojada porque se siente que debe mucho. Tú cuando le debes mucho a Coppel, ¿qué haces? Huir. Exacto. Entonces, imagínate, estás con un socio, con una amistad, con una pareja, algo, y le empiezas a dar mucho, y ella no aporta en ninguna forma, empiezan a huir. ¿Me explico por qué? Porque se siente tan endeudado contigo que ya no va a haber forma de pagarte, que huyen. Por eso dices, oye, ¿por qué se fue mi socio? Oye, ¿por qué se fue esta persona? ¿Por qué ya no me habla esta amistad? Precisamente por eso, porque se siente demasiado endeudada que nada en el mundo va a poder hacer que pague eso que está teniendo contigo. Que justamente yo creo que eso también tiene que ver con una parte de cómo tienes que elegir
justamente ese socio, ¿no? Yo honestamente hoy no creo que un amigo pueda ser tu socio o un socio, sí creo que con el tiempo se va convirtiendo en tu amigo porque se vuelve confidente no solamente de la parte personal, sino también de la parte profesional, de la parte económica, de toma de decisiones empresariales, que eso permite a profundidad conocer quién es la otra persona, ¿no? Cuáles son sus angelitos, cuáles son sus demonios y qué tan compatibles son contigo, ¿no? Pero al final del día creo que para mí tendría que ir un poco al revés. O será posiblemente que las experiencias que yo he tenido, donde tomo realmente amigos que considero, conozco o pienso que tienen muy buenas capacidades, con los cuales con algunos ya he trabajado, pues resulta que no terminan siendo buenos socios, y no porque no sepan realizarlo, sino porque al final del día su mentalidad y su forma de trabajo está más enfocada a cómo yo trabajo para alguien más, cómo esa otra persona me da una directriz, una forma de trabajo, un proceso, y yo solamente adapto mis conocimientos a eso que la otra persona me da. Pero eso termina no siendo un socio, termina siendo un colaborador, a lo mejor de alto rendimiento, ¿no? Porque yo no dudo de las capacidades de las personas con las que en su momento me reuní, pero al final del día para mí terminó siendo eso. Entonces, hoy pienso y dudo que posiblemente un buen amigo se convierta en tu socio, sino creo que al revés, un buen socio, conociendo habilidades, características, con el tiempo se va volviendo un buen socio para tu vida y para tu trabajo. Déjate agrego algo más. ¿Qué pasa cuando tus socios son tus hermanos? Tu papá, tu mamá. Es que coinciden en esa misma característica, por eso es que a veces las empresas familiares creo que tienden a, pues prácticamente a quebrar mucho más rápido si no existe un proceso, una metodología. Por eso es que yo creo que amo tanto el tema de los procesos, porque al final del día podrás decir, perfecto, sí, a lo mejor la parte emocional me hace decir o decidir que mi hijo, mi sobrino o mi primo tiene que estar aquí porque esta es una empresa familiar, ¿no? Pero yo creo que cuando existe un proceso es mucho más sencillo que puedas delimitar, híjole, el cariño, el amor, lo que tengo sí está aquí, pero sé que falta esta necesidad. Bueno, ¿cómo es el proceso de la toma de decisión empresarial? Y a partir de ahí empiezo a mediar y empiezo a generar ciertas estrategias que permitan no romper con la dinámica que tenemos familiar, pero sí por el otro lado cubrir el know-how en conocimiento, bueno, know-how, o cubrir como algunas otras cosas que le hacen falta pues a mi hermano, a mi sobrino, a mi primo, ¿no? Sí, y imagínate una empresa, yo he atendido más de 300 empresas. En una de ellas también resulta que el papá era el director, era el que movía las cosas, y pone al hijo más grande, que era el que tenía más opciones. Y he visto 20 empresas así. Y te puedo decir desde el hijo que le echó todas las ganas del mundo y lo demás, y se siente frustrado porque al final del día trabajó para mantener a la familia, ¿no? Decía un proceso que tenemos en el padre, que era la empresa familia. Dice, bueno, pues la hermana, el hermano, el primo no agrega valor, bécalo, sácalo de la empresa y hazlo. Ajá, a los 10, a los 15 años, ¿cómo se va a sentir el que sacó la empresa adelante? Tener que repartir parte de lo que produjo y tener que ser todo igualitario cuando él fue el que se fue a romper la madre allí para la empresa, y resulta que la hermana, por ser nada más la hermana, le tuvieron que comprar casa, camioneta y mantener a sus hijos del esfuerzo del hermano, no del marido. ¿Cuántas personas tienes así? Conozco a muchas. O la otra, que resulta que el chico lo sacó, lo metió adelante y todo, se desesperó porque también existen las esposas, y dijo, pues yo hice crecer esta empresa, yo lo subí, yo lo saqué, hago un takeover y me voy. Takeover es hacer una estrategia de salida robándose los clientes. Eso no es estrategia de salida, pero bueno. Es estrategia de salida a la mala, ¿no? O sea, es tomar e irse. Imagínate, entonces, esa carga que aparte tienes que le rinde lealtades a los papás, y esas mismas lealtades le rindes a los socios, esas mismas lealtades le rindes a todos. Es frustrante con el tiempo porque tú no te das cuenta al principio con las carencias que tienes,
que quieres tener amistad, sentido de pertenencia, sentido de trascendencia y demás, que las vas teniendo y en un momento dado te das cuenta que llegas en un punto de tu vida que te has dado cuenta que has dado 20, 30 años para la empresa, que la empresa la has hecho crecer muchísimo y que resulta que la repartición es igual para todos. Si es igual para todos, el que se siente frustrado es el que no hizo. Y si tú agarras y dices, yo merezco más por haberlo hecho los demás, bueno, te echaste encima de la familia. Sí, pero yo creo que también pueden existir estrategias o herramientas donde precisamente, o sea, por eso te hablaba hace rato de procesos, métodos, etcétera, ¿no? Porque yo creo que sí pueden existir métodos, más que un proceso, métodos, donde perfecto, si el hermano más grande, el hijo, el primogénito, es el que se va a hacer cargo de todo esto, sea hombre o sea mujer, se va a hacer cargo de todo esto, pero posiblemente ya está quebrando la empresa, no es capaz, no aprendió bien, qué sé yo, la regó en una toma de decisión que fue sumamente fuerte. Bueno, a lo mejor es el segundo a bordo, ¿no? Ok, pero no por ello quiere decir que este primero no se le va a dar una proporción. Sin embargo, si el segundo, desde mi criterio, es el que está llevando a cabo que la empresa siga a flote, creo que sí tendría que ser compensado, pero con mayor rendimiento, utilidad durante sus años de servicio, ¿no? Pero igual, en el momento en el que esta persona se retira un poco, fíjate que ahorita que lo estoy diciendo, un poco lo que pasa con los presidentes, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor tú eres parte de esta sociedad por naturaleza o por familia, te corresponde una sí, pero parte. pero no va a existir el sentido de justicia. ¿Me explico? No, pero sí puede ganar uno más, que es el que está jalando a flote la empresa. En realidad pasa, o sea, ponte así, tu métodos. papá dice, tengo todos estos, a este que no es el que más merece, pero es el más grande, le dejó esto, y entonces al más chico se siente en un sentido de injusticia, ¿no? Pero porque tampoco existió, por ejemplo, en mi caso, porque nunca existió algo legal. De todos. Me explico, en este caso, porque no existió algo legal donde quedara por escrito. A ver, Juanito Pérez, ¿quién lo hace legal? Te quedas por eso me refiero, que las organizaciones, sobre todo familiares, necesitan tener procesos donde en su momento quites incluso que tú eres el director y dices, perfecto, ahora toca la generación de mis hijos. Súbete, hijo de mi hermana, hijo de mi hermano, hijo de no sé quién, perfecto. Súbanse mis sobrinos. Y se sube mi hijo o mi hija. Ok, pero si lamentablemente mi hijo o mi descendiente directo es que no tienes hijos. Con esa característica, nuevamente. No, sabes que no tienes hijos. O sea, a ver, tú dices procesos y lo dices bien fácil, pero ten hijos. Pero hay un consejo de dirección. No importa, ten hijos. O sea, ¿tú crees que yo voy a dejar a mi hija desamparada? Pero no la estás dejando desamparada, simplemente fíjate, ese es un tema también, suena que ¿Tú crees que voy a dejar a mi hijo desamparado? No es un tema ¿O a mi otro hijo desamparado? No es un tema de desamparar, yo no te estoy diciendo, dile a Juanito. Pero la empresa es la que genera. Sí. Y entonces yo pongo a la niña al frente de la empresa, ¿vale? Y entonces yo le digo, oye, aquí está el niño, ¿no? Uh-huh. Y el niño pues se volvió un juniorzazo, ¿ok? Que no hace nada. Y yo digo, le voy a enseñar y le voy a quitar y demás. ¿Y tú qué lo voy a hacer? ¿Vale? Hay que tener mucho corazón para eso. Que eso también es amor. Yo no determino que simplemente, o sea, me queda claro que como papás dices, para mis hijos, para mí todos mis hijos son iguales. No son iguales. Pero les tratas de dar de igual forma. Eso sí. No tratas de hacer ciertas distinciones, ¿no? Hay papás que evidentemente sí lo hacen, pero yo tampoco estoy hablando de un tema de desampararlo. Perfecto, tú no sirves, órale, a la fregada. Entonces, ¿de qué hablas? Cero. Estoy hablando donde existe un tema, sí, de igualdad. Ponle el proceso que quieras. Todo el proceso lleva a que tienes que tomar una decisión de división, y en esa decisión de división tienes que tomar en cuenta la variable de que el que se queda adelante se va a sentir mal, o si se lo pones a uno se van a sentir mal los demás. Sí, si dejas todo al 50%, hablando que tuvieras 2 hijos. A ver, ponle. Si dejas todo al 50%, evidentemente el que genera más va a decir, oye, ¿qué onda? Gano lo mismo y yo me frego más que el otro. Sea mi hermano o no sea mi hermano. Ok, tú ganas más y yo gano menos, pero yo tengo el mismo derecho que tú. Sí. Pero esos son, al final del día, tú tienes un sueldo como empresa. Fíjate que yo creo que ese es el verdadero error que cometen las pymes. Para mí ese es el verdadero error. Porque yo creo que también tú como cabeza y como director de grandes empresas,